Un placer saludarles en este día. Nos encontramos con el secretario de Educación, Daniel Esponda, quien pues pondrá o nos dará a conocer la temática, ¿verdad?, que va a abordar durante estos 4 años de gobierno, las dificultades. También sabemos que el sistema educativo es uno de los sistemas que más complicaciones ha tenido durante los últimos años, y él como dirigente magisterial conoce muy bien la problemática, y es por ello que va a trabajar de la mejor manera según lo ha dado a conocer, pero que sea justamente, ¿verdad?, el secretario de Educación quien nos exponga pues cuáles esos retos que usted tiene para estos 4 años. Muchísimas gracias, Lilian. La verdad es que los retos en la Secretaría de Educación ni son pocos ni son sencillos, son problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero lo más lindo que nos ha pasado ahora mismo en la Secretaría de Educación es los viceministros y el secretario general somos docentes y venimos de los salones de clase y conocemos la realidad del sistema educativo. Esto nos ha permitido tener una claridad meridiana de la situación de la infraestructura escolar, por ejemplo, que alrededor de unos 17,000 planteles escolares tiene el sistema educativo y alrededor de un poco más de 12,600 necesitan reconstrucciones prácticamente completas. En el tema de infraestructura, Honduras solo es comparable con países que vienen saliendo de la guerra. El nivel de destrucción de la infraestructura escolar realmente es terrible. El otro aspecto importantísimo que estamos muy enfocados es en la reestructuración de las mallas curriculares. Lamentablemente, la reforma que tuvimos en el año 2011 menoscabó el derecho a la educación y la calidad del sistema educativo. Es por eso que podemos ver los indicadores de ingreso a las universidades públicas y privadas, que los centros educativos públicos no son los mejor ranqueados. Y eso es un reto que tenemos ahora mismo. Pero en el tema de la reforma curricular, lo que más nos ocupa es eliminar esa vieja cultura de la educación para el desempleo que tiene nuestro sistema educativo nacional y poder construir una educación para el trabajo. Es decir, que los nuevos bachilleratos que vamos a desarrollar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya deben de estar orientados a las potencialidades productivas de cada uno de los municipios. Además de ello, tendremos algunas estrategias o programas que nos van a permitir educar para la vida. En ese sentido, el arte, la cultura va a tener un espacio importante en esta Secretaría de Educación. Además de ello, los componentes del trabajo voluntario y la colaboración de toda la comunidad educativa alrededor de los centros educativos será una pieza fundamental en nuestra administración. Importante lo que usted ha dicho, porque justamente con la pandemia se quedó al descubierto, ¿verdad?, todas esas deficiencias que ya se estaban dando en el sistema educativo, pero que se ahondaron más en estos últimos años a raíz de la crisis sanitaria. Y es ahí donde también hay un mayor reto, porque los estudiantes necesitan fortalecer sus capacidades. Por supuesto, Lilian, debemos de tener una cosa muy clara. La pandemia de la COVID-19 en realidad lo que ha hecho es evidenciar aún más las crisis que ya teníamos. Previo a la pandemia teníamos alrededor de unos 500,000 niños y niñas en edad escolar excluidos del sistema educativo. Y lamentablemente después de esos 2 años de pandemia tenemos alrededor de un poco menos de 1,5 millones. Eso quiere decir que ese es un primer reto, pero le queremos decir a las madres y a los padres de familia que por favor matriculen a todos los niños y las niñas. Con la matrícula consolidada de cada centro educativo, los compañeros de la Secretaría de Salud llegarán hasta las escuelas y los colegios a vacunar a nuestros niños. Esta semana comenzó la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Además de ello, estamos haciendo toda una investigación y un levantamiento de las condiciones hidrosanitarias de la infraestructura escolar, que eso nos va a permitir que los 73 millones de dólares que nos ha entregado en préstamo el Banco Centroamericano de Integración Económica nos permita priorizar el tema de agua y saneamiento. Eso nos va a permitir avanzar a la siguiente fase, que es ya la aplicación de los protocolos de bioseguridad para minimizar al máximo las posibilidades de contagio. Cuando ya tengamos a los estudiantes vacunados, cuando tengamos rehabilitada la infraestructura de los centros educativos y apliquemos el protocolo de bioseguridad, la comunidad educativa tomará la decisión de reaperturar los centros. Nuestra máxima en el tema del regreso seguro a clases es: volveremos a abrir las escuelas para nunca jamás volverlas a cerrar. Muy importante lo que ha dicho, y es bueno también darle a conocer a los padres de familia, porque hay muchas expectativas. Será ya el regreso a las clases de manera gradual, sabemos, ¿verdad? Pero más o menos ¿cuánto tiempo podríamos esperar para que esto se pueda ejecutar? Bueno, en primer lugar, no nos debemos de desesperar. Si tenemos niños que ya están vacunados, si tenemos el tema de la infraestructura hidrosanitaria y el protocolo, regresaremos de manera gradual. Por ejemplo, el Instituto Técnico Honduras, que es donde yo laboro. Yo doy clase de Historia de Honduras y recibo 40 estudiantes en mi salón. Pero cuando esos muchachos se desplazan a los talleres, son atendidos por 3 o por 4 profesores.
Si nosotros dividimos a la mitad el salón cuando van a los talleres, aplicamos los protocolos, esos estudiantes de los grados superiores perfectamente ya pueden ir a hacer sus prácticas a los laboratorios y a los talleres. Paulatinamente, cuando la comunidad educativa se esté familiarizando con las medidas de bioseguridad, iremos aperturando los grados inferiores hasta llegar a los primeros grados del sistema educativo. Ese ejercicio nos debe servir para empoderarnos tanto a las madres de familia, a los padres de familia, a la comunidad en general, los profesores, pero sobre todo nuestras niñas y nuestros niños. Necesitamos que todos esos mecanismos de bioseguridad los tengamos muy claros toda la comunidad y eso nos permita reaperturar las escuelas de manera segura, pero sobre todo con esa garantía de volverlas a abrir para nunca jamás volverlas a cerrar. Una de las problemáticas que usted se encontró de entrada, podemos decir, al momento de asumir, es el problema de la contratación de maestros o los nombramientos. ¿Cómo avanza este proceso? Sabemos que ya hay un lapso de 3 meses, ¿verdad?, donde se les está dando un contrato, pero ¿qué viene después? Bueno, lamentablemente el desmantelamiento del Estado de Derecho en la administración anterior fue una constante. Y en Honduras existe una ley preciosa que se llama Estatuto del Docente Hondureño. El Estatuto del Docente es el gran escudo de defensa del derecho a la educación. Y el Estatuto del Docente es una ley preciosa que nos permite regular las relaciones entre trabajadores y patronos, pero además de ello garantizar el derecho a la educación. La presidenta Xiomara Castro ha dejado muy clara su posición en la toma de posesión. Dijo: ministro de Educación, aplique el Estatuto del Docente. En años anteriores o anteriores a los gobiernos que hemos tenido estos últimos 12 años, la acumulación de profesores interinos no llegaba ni siquiera a 1.500 profesores. En la actualidad tenemos alrededor de un poco más de 14.000 profesores en condición de interinato. Lamentablemente se ha aprobado una ley que atropella toda la legislación hondureña, hasta la misma legislación que el Partido Nacional hizo en el Congreso Nacional. Ahora mismo nuestros equipos de abogados están haciendo los análisis respectivos porque se hizo la ley, pero no se hizo el reglamento. En consecuencia, hemos tomado la decisión de prorrogar por 3 meses más de manera interina a estos docentes. Decirle a nuestros compañeros docentes que los que tienen los requisitos establecidos en el Estatuto del Docente se les respetarán sus derechos. También decirle al pueblo hondureño que cerrando el mes de marzo tendremos el concurso de directores departamentales, porque las autoridades departamentales, municipales y distritales serán nombrados en apego también al Estatuto del Docente. Y cuando terminemos ese procedimiento, pasaremos a hacer el concurso docente 2022. Otra de la problemática que está enfrentando el sistema educativo o los maestros en esta parte de los jubilados es el problema del INPREMA, ¿verdad? Estas inversiones que se han dado en Palmerola también, ¿cómo se avanza este proceso para darle también una respuesta que tranquilice a aquellas personas que por muchos años ahorraron? Un compromiso de campaña de la presidenta y bueno, yo creo que en Honduras no hay nadie que no tenga un familiar que sea profesor. Mi propia madre es profesora jubilada. Los compañeros jubilados y los compañeros activos deben de tener una garantía. Vamos a reformar la ley del INPREMA para garantizar una jubilación digna, un retiro que le permita a los docentes, después de toda una trayectoria, educando al pueblo hondureño con decoro. Eso es lo más importante. Los equipos de abogados y los equipos técnicos financieros están haciendo análisis ahora mismo del contrato que se firmó, no solamente en la inversión que se hizo en Palmerola, sino también en el centro cívico, que ha dejado algunos elementos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, y en otras líneas de inversión que nos parece a nosotros que no son adecuadas. Lo más importante en esta reforma que vamos a hacer a la ley del INPREMA es que la vamos a poner al servicio de los docentes, que son los verdaderos dueños del instituto, y vamos a priorizar negocios que le permitan al INPREMA acrecentar sus activos para que eso asegure los beneficios de nuestros compañeros, tanto de los activos, pero fundamentalmente de los compañeros jubilados y pensionados. Y en cuanto al analfabetismo, que pues sabemos que hay una cifra muy importante que resaltar también, ¿qué podemos o cómo pretende la Secretaría de Educación pues mejorar esta situación? Bueno, nosotros no venimos a la Secretaría de Educación a inventar el agua caliente. En el año 2008, en el gobierno del presidente Zelaya, gracias al programa cubano Yo Sí Puedo, se erradicó el analfabetismo. En el año 2008, Honduras fue declarado libre de analfabetismo. Lamentablemente, en estos 12 años de gobierno del Partido Nacional, el analfabetismo ha llegado al 17%. Quiere decir que hemos crecido más de 1 punto por año. Eso es una tragedia, es un escándalo. Nosotros estamos haciendo las gestiones pertinentes para que el programa Yo Sí Puedo regrese al país. Pero más allá del trabajo que pueden hacer los docentes que ya están contratados en la Secretaría de Educación, le quiero dar un mensaje a todo el pueblo hondureño, a nuestros compatriotas. Todo hondureño y hondureña que sabe leer y escribir tiene el compromiso patriótico de enseñarle a otro compatriota también a leer y escribir.
Ok, estas han sido las impresiones del secretario de Educación, Daniel Esponda, quien ha dado a conocer su plan de gobierno durante estos 4 años y sobre todo se ha comprometido a poder sacar adelante el sistema educativo y el bienestar de los niños, que es lo que más importa en nuestro país.